Bienvenidos a El Intercambio. Hoy vamos a abordar una cuestión clave, ¿no? Que emerge del material que revisamos. Esta interacción entre la inteligencia artificial y nuestras propias capacidades cognitivas. Y bueno, la pregunta central que nos planteamos es, ¿funciona la IA principalmente como una herramienta para, digamos, amplificar nuestro intelecto? ¿O su uso tan generalizado hoy día trae consigo un riesgo inherente de debilitar nuestro pensamiento crítico, nuestra autonomía? Yo defenderé la visión de la IA como un potente amplificador del potencial humano. Claro, si se usa con discernimiento. Y yo, por mi parte, plantearé que la naturaleza misma de la IA y sobre todo las tendencias actuales de cómo la usamos, pues inclinan la balanza más hacia la dependencia, quizá hacia la superficialidad, poniendo en riesgo la profundidad de nuestro pensamiento crítico. Mira, yo veo la inteligencia artificial no como algo mágico, ¿sabes? Ni una entidad autónoma. Para mí es fundamentalmente una herramienta predictiva que se basa en patrones de datos. Es muy comparable a un GPS, ¿no? Te sugiere rutas, calcula tiempos, pero la decisión final de qué camino tomar y cómo conducir, pues sigue siendo tuya. Su verdadero potencial, creo yo, se desbloquea mediante un uso crítico consciente. Y para esto, bueno, es útil aplicar marcos como el que llamamos velo. Verificar siempre la información que da, contrastándola. Explorar diferentes ángulos, cosas que la IA podría pasar por alto. Limitar su uso a tareas específicas, o sea, no depender de ella para todo. Y operacionalizar sus resultados, integrarlos activamente en nuestro propio pensamiento. Usada así, pues acelera tareas, permite explorar conexiones nuevas y, sobre todo, libera tiempo para análisis de más nivel. Vemos cómo científicos y estudiantes avanzados la usan justo así, como un socio de ideas, no como un sustituto del esfuerzo intelectual. Entiendo la analogía del GPS, pero me preocupa justamente su límite. O sea, ¿qué pasa cuando el conductor se fía tanto del GPS que, bueno, deja de prestar atención a las señales del camino? O peor, que olvida cómo navegar por sí mismo. Ahí es donde entra este concepto de cognitive offloading, ¿no? La descarga cognitiva. Es una tendencia y está documentada en estudios sobre tecnología a delegar tareas mentales que son esenciales. Investigaciones como la de Gerlich, por ejemplo, ya sugieren una correlación que francamente es preocupante. Un mayor uso de IA parece que se asocia con un menor rendimiento en habilidades de pensamiento crítico. Y esto, ojo, especialmente en poblaciones más jóvenes que están creciendo con estas herramientas. Además está el riesgo de lo que algunos llaman psicofancia. Esta capacidad de la IA de generar respuestas que suenan muy elocuentes, muy bien estructuradas, pero que en el fondo son incorrectas o sesgadas o superficiales. Exige una verificación constante que, seamos honestos, no siempre se hace con el rigor necesario. Y esto fomenta una dependencia que puede llevar, como apunta Woolfit, a resultados muy estandarizados, genéricos, carentes de originalidad. Genuina. La eficiencia aparente, pues, podría costarnos autonomía reflexiva. Pero esa eficiencia, si la gestionas bien, no tiene por qué implicar una pérdida de autonomía. Yo diría que el contrario, ¿no? Puede liberar recursos cognitivos. O sea, si delegas la búsqueda inicial de información o la generación de un primer borrador, eso te permite enfocar tu energía en lo realmente importante. La evaluación crítica, la síntesis creativa, la estrategia. La IA puede presentar combinaciones de ideas, de datos, que quizás a nosotros no se nos hubieran ocurrido. Funciona como un catalizador para nuestra propia creatividad, no como su reemplazo. Se trata de usarla para extender el pensamiento, no para evitarlo. Comprendo la lógica, sí, pero no es un riesgo inherente que, al delegar esas fases iniciales o intermedias del pensamiento, se debilite precisamente el músculo cognitivo que necesitas para esas tareas. O sea, si constantemente usamos la IA para resumir o para generar ideas, ¿cómo mantenemos nosotros la habilidad de hacerlo eficazmente? Y respecto a la creatividad, a ver, lo que la IA genera se basa en recombinar patrones que ya existen en sus datos de entrenamiento. ¿Puede ser útil? Sí, no lo niego, pero carece de intencionalidad, de experiencia vivida, de esa capacidad de ruptura conceptual que caracteriza la innovación humana profunda.
Yo sí veo un peligro real de homogeneización si dependemos demasiado de ella para la ideación. Ese es un punto válido, sí, la necesidad de mantener nuestras habilidades fundamentales. Sin embargo, si lo llevamos al ámbito educativo, por ejemplo, esto representa una oportunidad transformadora, no solo una amenaza. En lugar de prohibir, creo que debemos enfocarnos en desarrollar lo que podríamos llamar IA literacidad. O sea, enseñar a los estudiantes cómo funcionan estas herramientas, cómo hacer buenas preguntas, los famosos prompts, cómo evaluar críticamente las respuestas que les da la IA y, crucialmente, cómo integrarlas éticamente en su trabajo. Podemos diseñar actividades donde la IA sea una herramienta para desafiar y desarrollar el pensamiento crítico, ¿no? Exigiendo análisis comparativos, detección de sesgos o incluso mejorar los resultados que genera la máquina. La intención es buena, claro que sí, pero la implementación, es un desafío enorme. La facilidad con la que se puede obtener un texto completo con solo una indicación, pues, fomenta una pasividad que es difícil de contrarrestar. Requiere un esfuerzo muy consciente y sostenido, y no solo de los educadores, sino del sistema educativo en su conjunto. Hay que rediseñar la evaluación, las metodologías, para que realmente se valore el proceso de pensamiento crítico, y no solo el producto final, que podría estar en gran parte generado por IA. No basta con promover el uso crítico, hay que crear estructuras que lo exijan de verdad. Estoy de acuerdo. Se necesita un esfuerzo sistémico, sin duda. Pero sigo creyendo que la clave reside en empoderar al usuario. La responsabilidad final recae en nuestra capacidad para interactuar críticamente con la herramienta, aplicando ese escepticismo informado y metodologías como BELO. La IA es potente, sí, pero no es determinante. Nuestro enfoque al usarla es lo que define su impacto. Si bien la responsabilidad del usuario es innegable, tampoco podemos obviar que el diseño mismo de estas herramientas, que está optimizado para la facilidad de uso, para la entrega rápida de respuestas, pues puede fomentar intrínsecamente la dependencia. Necesitamos un análisis crítico no solo del usuario, sino también de la herramienta en sí, de sus arquitecturas, sus sesgos incorporados, su impacto real en los flujos de trabajo intelectual. La discusión no debe centrarse únicamente en cómo usarla bien, sino también en cómo se diseña y qué comportamiento se está incentivando, quizás sin querer. Es una extensión formidable de nuestras capacidades cognitivas. Si la abordamos con criterio, aplicando marcos de pensamiento crítico como BELO y manteniendo siempre el control sobre el proceso intelectual, pues puede ser un catalizador sin precedentes para el aprendizaje, la innovación, la eficiencia. El volante, insisto, está en nuestras manos. Y yo reitero que esa conveniencia tan seductora de la IA, pues conlleva riesgos cognitivos sustanciales. La posibilidad de una erosión gradual pero significativa de nuestro pensamiento crítico y nuestra autonomía intelectual es una preocupación válida y está basada en evidencia que está emergiendo. Exige una vigilancia constante, un escepticismo activo y un compromiso deliberado para preservar nuestra capacidad de reflexión profunda frente a la eficiencia tecnológica. Queda claro entonces que estamos ante un fenómeno complejo, ¿no? Con implicaciones profundas y sin respuestas definitivas por el momento. La forma en que integremos la IA en nuestras vidas intelectuales y creativas seguirá siendo, sin duda, un tema central de análisis. Exactamente. Esperamos que esta conversación, basada en el material que hemos analizado, pues ofrezca perspectivas valiosas para que nuestra audiencia continúe explorando estas cuestiones y, por supuesto, formando sus propias conclusiones informadas.